Despierta, niño, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajaritos cantan, la luna ya se durmió. Señoras y señores, estaba intentando sacar las mañanitas del rey David. Es complicado, es complicado. Es complicado para alguien que no toca el instrumento, pero lo intenta, lo acaricia. Señoras y señores, intentándolo, mucho más complicado es intentar, valga la redundancia, o la rebusnancia, seguir intentando sumergirse en los misterios del cosmos. Complicado, sí. Y sin embargo, a veces hay frases que ayudan a visualizar algunas realidades que no por ser obvias forman parte de nuestro día a día y sin embargo debiéramos esforzarnos. Fíjense, por ejemplo, tomando este ejemplo podremos comprender de una manera más liviana lo que significa vivir en un mundo material que de alguna forma está proyectado de un orden implicado, no desenvuelto, puramente energético y vibratorial. Dice el señor Max Heindel en su concepto del cosmos. Un arquitecto no empieza a construir una casa procurándose los materiales necesarios y contratando obreros para que coloquen piedras sobre piedras al azar, sin pensarla o hacer un plan previo. No. Primero empieza a pensar en una casa. Gradualmente este pensamiento toma forma en su mente y finalmente adquiere una idea clara de la casa tal como debería ser. Una imagen mental de la casa. La idea siempre es previa. La idea siempre es previa. Esta casa permanece por el momento invisible para todos mientras es puramente una proyección mental, menos para el arquitecto que la concibe. La hace objetiva al dibujarla en el papel, dibuja el plan y por medio de esa imagen objetiva, de la forma del pensamiento o ideación, los obreros construyen la casa de madera, de hierro, de piedra, you name it, siguiendo las indicaciones de la forma de pensamiento que ha creado precedentemente el arquitecto. De esta manera la ideación se convierte en una realidad. El materialista, sin embargo, y es el materialismo, aquello que se ha procurado hacer piedra angular de la degeneración de nuestra sociedad occidental, y digo degeneración porque inicialmente se tenía muy en cuenta que la idea era previa a la materialización de la idea, y que no era la materia la que definía el pensamiento y el alma y el espíritu, sino que era el pensamiento, el espíritu y el alma los que definían la materia. El materialista pues afirmará que la casa construida es mucho más real, permanente y sustancial que la imagen creada en la mente del arquitecto, pero analicemos. La casa no podría haber sido construida sin ese pensamiento. El objeto material puede ser destruido por la dinamita, por un terremoto, un incendio programado, una dana programada, etc. Pero la forma de pensamiento subsistirá, más allá de cualquier tipo de destrucción material. Subsistirá tanto tiempo como viva el arquitecto y por medio de aquel pensamiento podrán construirse innumerables casas iguales a la destruida. Es más, démosle otra vuelta de tuerca. Ni tan siquiera el arquitecto mismo tendrá ya la posibilidad de destruir su pensamiento y su pensamiento sobrevivirá al propio arquitecto. Llámenlo ustedes si quieren registros acásicos o registros naturales que toman nota de todo aquello que ha existido. Y para el registro natural existe tanto la materialización de una idea como la simple aparición espontánea de una idea que después puede llegar a materializarse. Continúo.
Aún después de la muerte del arquitecto, ese pensamiento puede ser utilizado por cualquiera que esté suficientemente desarrollado como para poder leer en la memoria de la naturaleza, o si quieren ustedes llámenlo registro acásico, puesto que todo deja una traza, como en la nube digital. Bien, señoras y señores, esto que parece en base una perogrullada es muy relevante para entender en qué tipo de realidad estamos viviendo y para entender cuál es el peso, no ya de nuestra forma de entender la vida dentro de ese siniestro proyecto materialista al cual se ha querido reducir nuestro concepto de la realidad, sino para poder comprender cuán importantes somos nosotros como seres pensantes. Y cuando hablo de seres pensantes, estoy hablando de nuestra naturaleza anímica, espiritual, que por supuesto se manifiesta de manera individual, jamás de manera colectiva o comunista, puesto que es incluso nuestra propia individualidad la que en última instancia crea cualquier concepto comunitario, gregario, colménico o, en el último de sus manifestaciones degeneradas, comunista. Sí, señoras y señores, puesto que todo es uno y puesto que el pensamiento es previo a la existencia material de cualquier concepto. Por ello, Platón decía razonablemente que no se aprende nada en esta vida, sino que al máximo lo que se hace es recordar. Recordar, porque una entidad creadora que proyecta un universo en el cual se proyecta a sí mismo como un ser pensante que tiene que barajar su propia supervivencia material bajo una serie de premisas mecánicas, ese ser, proyectado en una naturaleza pensante y por lo tanto supeditado al producto de sus propias proyecciones, en este caso el de la materialización de un universo sometido a leyes orgánicas, químicas, físicas, ese ser no tiene nada que aprender, puesto que ese ser es el propio creador de ese entorno en el cual se ha autoposicionado a sí mismo, se ha proyectado a sí mismo. Ese ser, en todo caso, lo único que puede y tiene que hacer, su único deber, es recordar. Recordar de qué manera él está ligado a su propia producción, su propia proyección, y recordar de qué manera él es la propia producción y producción de todo aquello que ahora está experimentando. Pregunta ulterior es la de ¿por qué motivo un ser pensante, divino, una conciencia pura, se proyectaría a sí mismo en una situación, en una cuerda, en un nivel de conciencia efímero y sometido a determinadas leyes mecánicas que a priori contienen o limitan su propia naturaleza como conciencia pura? Y bien, señoras y señores, a mí lo único que se me ocurre es pensar que de la única manera en que usted puede fortalecer su sistema inmunitario es la de someter a su propio organismo a todas aquellas condiciones físicas que le rodean. Es decir, que si usted se cubre con 14 mantas para hacer que un ambiente de 7 grados centígrados pueda repercutir sobre su organismo, como si en realidad, más allá de la propia atmósfera que refleja esa temperatura, usted estuviera en el cuarto en el que se está cubriendo con esas mantas a 25 grados centígrados, la única manera que se me ocurre de entender por qué una mente creadora se proyecta a sí misma en situaciones de efemeridad, de enfermedad, de decadencia o de aniquilación, vendría siendo aquella que contrasta el hecho de que para usted acostumbrar a su organismo al frío no debe taparse con 15 mantas, sino que debe
someter a su organismo a esos 7 grados centímetros en invierno, como lo somete a esos 30 grados centímetros en verano. Esa es la única manera de que su organismo se capacite para poder vivir a 7 grados centígrados en invierno y a 30 grados centígrados en verano. Y la evolución espiritual vendría siguiendo las mismas directrices. Esa autoproyección a la cual nos hemos catapultado como chispas divinas, como fragmentos de una conciencia pura y universal y cósmica, que al mismo tiempo como fragmentos representan el todo, puesto que la nada no existe, son los padres, no es más que una forma de fortalecer esa propia conciencia divina. ¿Por qué una conciencia divina perfecta y universal sentiría la necesidad de perfeccionarse cuando dentro de su propio concepto ontogenético y básico la perfección debiera estar ya implícita? ¿Aburrimiento? ¿Se aburre Dios? ¿Se aburre usted como Dios? Quizás. ¿Y por qué existe el aburrimiento? En tanto en cuanto se supone que es un sentimiento que genera fastidio, aparentemente negativo, en términos polarizados, puesto que ya sabemos que lo positivo y lo negativo no dejan de ser lo mismo, poleas homeostáticas de la misma realidad. Pues bien, el aburrimiento no dejaría de ser parte de esa polea homeostática que de alguna forma dignifica la iluminación, o en su defecto ilumina Sao, señoras con señores.